Bienvenidos nuevamente a las entrevistas del Subcomité de las Américas de Asia. En esta oportunidad platicaremos sobre las úlceras por presión. Acompáñennos. Tengo el agrado de presentarles a la doctora Virginia Pombo, quien nos acompaña el día de hoy. Doctora, muchas gracias por su presencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a iniciar primero queriendo saber un poco sobre qué es una úlcera por presión y cómo se produce. Bueno, a ver, las úlceras por presión en realidad han ido también cambiando con el tiempo, con los últimos años también su terminología o su nombre. En los últimos años, a partir del 2016, en realidad se les cambió el nombre a la terminología de lesión por presión, pero en línea general en la comunidad de la salud se las conoce como úlceras por presión. ¿Por qué se cambió a lesión por presión? Porque también puede haber un daño con una piel que esté sana, entonces no necesariamente siempre hay úlceras. Entonces las lesiones por presión son un daño localizado en la piel o en el tejido subyacente a la piel que va a estar generado generalmente sobre una prominencia ósea o relacionado a veces con algún dispositivo médico o algún otro dispositivo, como por ejemplo una sonda. Estas lesiones se producen por como el resultado, digamos, de la presión o de la combinación, digamos, de presión prolongada en el tiempo, asociado muchas veces a fuerzas de cizallamiento y asociado también al microclima también. Todos estos factores van a contribuir a la generación y a la formación de estas lesiones por presiones. También es importante en qué paciente se encuentra, alguna comorbilidad del paciente y el estado también de los tejidos, de los tejidos blandos del paciente. Claro, y en pacientes con lesión medular pues es mucho más evidente por el hecho de la falta de movilidad que a veces tienen dependiendo del nivel de la lesión, ¿verdad? Exactamente. Y antes yo recuerdo también, como bien decía usted, la evolución que ha tenido antes también, o por lo menos en algunos países de América, que se les llamaba úlceras por decúbito. Yo tenía un maestro que decía, pues, y usted anoche y si está sentado y si está en otra posición, no pueden haber úlceras. Entonces, toda esta modificación que ha ido cambiando, gracias a Dios, en el tiempo, y que gracias por traernos lo actualizado y lo nuevo. Doctora, ¿cómo se clasifican estas úlceras o lesiones por presión? Bien, tienen, bueno, como casi todo en medicina, tiene una clasificación y en realidad se clasifican en grados. Tienen clasificación del grado 1 al grado 4, donde, por ejemplo, el grado 1 es esta lesión que decíamos que va a ser un eritema, que es como una coloración rojiza persistente que dura más de 30 minutos y que nosotros al presionarla en ese sector, ese eritema no va a desaparecer. Entonces esa es una lesión de grado 1. En el grado 2 es cuando ya hay un compromiso de la piel, o sea, hay un daño de las capas más superficiales, de la epidermis y de la dermis. En el grado 3 vamos a ya tener compromiso del tejido celular subcutáneo. Muchas veces ya en estos casos son lesiones que son más profundas y pueden haber muchas veces tunelizaciones o bolsillos en las lesiones. Y en las lesiones de grado 4 es cuando ya tenemos mayor compromiso, donde podemos tener exposición de la fascia, del hueso y de estructuras, digamos, como más profundas, ¿sí? Existen también otros 2 grados que se llaman lesión por presión inestadificable, que es cuando la lesión va a estar como cubierta por una escara. Entonces en realidad nosotros sospechamos que hay una lesión en mayor profundidad, pero no podemos cuantificarla porque está cubierta por esa lesión necrótica. Claro. Y existe otra presión, que es cuando hay una lesión que se llama lesión por presión de tejido profundo, que es cuando nosotros también sospechamos que hay una lesión profunda, pero que nosotros cuando vemos una lesión purpúrica o violácea. Entonces nosotros vamos a sospechar que hay una lesión en profundidad, pero todavía no tenemos todavía la piel está, vemos el tejido purpúrico, no vemos la lesión en profundidad, aún no se ha desarrollado, pero ya sospechamos que existe una lesión en profundidad, los tejidos de lo profundo. Y esto es muy importante porque muchas veces miramos el tejido necrótico y decimos, como no hay un hoyito, ¿verdad? No se ha perdido la continuidad de la piel, no pasa nada. Y no, en realidad sí hay algo ahí atrás, pero no lo estamos viendo, ¿verdad? Claro. Claro.
Por eso decimos, es inestadificable porque está cubierta por un tejido necrótico que nosotros no vemos la profundidad, o en estas lesiones, por eso están estas de lesión por presión de tejido profundo, que uno no ve, como decís, no, como explicabas vos recién, no hay un daño, no hay una lesión, no hay un agujerito, no hay un daño en la piel, pero esta lesión purpúrica nos tiene que hacer sospechar que hay un compromiso profundo, o sea, ya hay comprometido vasos y lesiones internas. Claro, ya aprendemos un poquito de aquí hay algo. Sí, sí. Doctora, ¿cómo podemos prevenir las úlceras por presión? Bueno, lo más importante en las úlceras por presión o las lesiones por presión, como decimos, uno de los factores importantes es justamente el determinante, es la presión. Entonces lo que tenemos que hacer es aliviar la presión. Podemos trabajar de dos maneras, es decir, aumentar la superficie de presión, o sea, la distribución de la presión. Entonces, se pueden utilizar superficies especiales, donde podemos, por ejemplo, usar colchones o superficies estáticas o dinámicas, dependiendo del paciente, y a su vez también utilizar aliviadores de presión en los pacientes también con lesiones medulares, como en el caso de lesiones medulares. Lo que se puede utilizar son justamente utilizar cojines y también todos los dispositivos médicos que utilicemos que vayan a tener una superficie de sustento que vayan aliviando la presión. Otro punto muy importante es también tener en cuenta el tema de la rotación y de la distribución, aliviar las presiones. Entonces, una regla de oro en lo que se llama la lesión por presión es hacer la rotación y los cambios posicionales del paciente. Cuando el paciente no puede realizarlo por sus propios medios, porque no puede realizarlo, es importante también todo el equipo interdisciplinario que ayude para poder movilizarlo, para realizar los cambios de posiciones y rotarlo, lógicamente dependiendo del riesgo de cada paciente. Hay pacientes que por ahí pueden realizarlo conscientemente, hay pacientes que no, pero es importante que tanto consciente como inconscientemente todos estemos dispuestos a que el paciente no permanezca en una posición durante un periodo prolongado. Siempre dependiendo del riesgo van a ser los tiempos. Entonces cada 2 horas, cada 3 horas por lo menos hacer la rotación y que el paciente, la superficie ósea o el dispositivo que pueda llegar a generar una lesión por presión se mueva, digamos, cambie de posición, lo rotemos y lo aliviemos. Buscar posiciones que alivien y que no dejen ese sector en constante presión. Perfecto, muchísimas gracias. Doctora, ¿y aplicar cremas o algún hidratante para la piel puede ayudar también? Sí, siempre es indispensable tener en cuenta que nuestra piel es nuestra barrera, es lo que nos defiende. Entonces, como nosotros como dermatólogos siempre vamos a priorizar el cuidado de esa piel, o sea, es como lo más importante. Cuando hay una ruptura de esa barrera, de esta piel que nos protege, es cuando tenemos como el punto de inicio de muchas veces de estas lesiones. Entonces, utilizar jabones adecuados, jabones que sean suaves, que no irriten la piel, la emoliencia, o sea, utilizar emolientes, cremas que protejan la piel, que la mantengan bien hidratada, eso como principal, en todas las patologías dermatológicas, siempre un correcto cuidado de la piel. Y además, sí existen otras sustancias que en realidad van a ir dependiendo también del tipo de lesión. Si todavía no se ha generado una lesión por presión, podemos utilizar los ácidos grasos hiperoxigenados, que también nos pueden ayudar, pero también hay que ir adaptando el tratamiento en base a si tengo indemnidad o no de la piel. Si ya tengo una lesión, por ahí podemos llegar a utilizar algún otro tipo de producto. Claro, muchas gracias, doctora. Le agradecemos muchísimo el tiempo y todos estos conocimientos que nos ha dado a lesiones de úlceras por presión. Y como bien decía usted, es un trabajo en equipo, todos tenemos que poner nuestro granito de arena y por eso vamos a continuar ahora con las demás entrevistas. Bueno, muchísimas gracias y espero haber sido de utilidad. Un saludo muy grande. Gracias. Adiós. Bueno, bienvenida Silvina, tenemos el agrado en esta oportunidad de realizar esta entrevista a la licenciada en Nutrición y enfermera Silvina Brasca de Argentina. Bienvenida Silvina. Gracias Natalie, muchas gracias por darme el espacio de esta entrevista. Bueno, gracias a vos.
Bueno, el primer disparador, ¿no?, de esta entrevista tiene que ver con que nos cuentes un poco sobre cuáles son, digamos, los parámetros más importantes a tener en cuenta en el paciente lesionado medular, ¿no?, con úlceras por presión. Perfecto. Principalmente hacer una evaluación nutricional con métodos validados, puede ser valoración global subjetiva, mini test nutricional, para predecir complicaciones o riesgo de desnutrición, o presentar desnutrición leve, moderada, ¿no?, o grave. Identificar principalmente al paciente de mayor riesgo, que eso lo hacemos con escala de Braden. Y después, en la historia clínica, tenemos datos como albúmina, transferrina y prealbúmina, que nos van a estar hablando de la fracción proteica. También vamos a valorar el valor calórico total, los requerimientos energéticos proteicos del paciente, que eso se saca de acuerdo a la edad, al estado patológico y al sexo, y vamos a ir ajustando este valor que va a dar energético proteico a las necesidades y al tipo de úlcera, localización y si tiene exudado o no, ¿no? Porque a mayor exudado, mayor necesidad de aporte. También vamos a valorar el requerimiento energético proteico, que ya están establecidos en las guías como parámetros estándar, proteínas entre 1.2 y 1.5 gramos kilogramos días de peso, calorías entre 30 y 35 kilocalorías por kilogramo día, pero ya vuelvo a repetirte, esto se va a ir ajustando de acuerdo a los requerimientos del paciente y al tipo de paciente que tengamos enfrente, ¿no? Y también tenemos... Al tipo de lesión fundamentalmente y a las características de la úlcera y el exudado. Exacto, vamos a ir especificando cuáles son las necesidades y ir haciendo como deshojando la margarita hasta llegar a las necesidades y a la planificación de la intervención nutricional. Para planificar esa intervención vamos a analizar todos estos datos y también otros nutrientes que se vuelven esenciales para la cicatrización y para lograr la reparación de la úlcera, como son el aminoácido arginina, glutamina, el hidroximetilbutirato, las vitaminas A, E, zinc, selenio, ¿no?, y la hidratación del aporte de agua del paciente. Bien, otra cuestión, ¿no?, que surge quizás en la cotidianeidad y tiene que ver quizás con preconcepciones, ¿no?, que hay a nivel cultural, tiene que ver con esta cuestión del paciente lesionado medular en su propia condición quizás de obeso, ¿no? Y considerar muchas veces que esta condición hace pensar que el paciente no requiere de ningún soporte, ¿no?, o que tiene todos los requerimientos nutricionales. ¿Esto es así, Silvina? No, propiamente no es así y tiene que ver con un mito cultural desde hace muchos años que estaba gordito, tenía panículo adiposo de sobra, estaba bien nutrido. Y en realidad hoy ya sabemos que no es así. Más allá del aspecto que tenga la persona y de la estructura que vayamos a tener, de bajo o peso o de alto peso, tenemos que hacer esta evaluación que te detallé en todos los pacientes. Y después ajustar. Cuando hablo de ajustar es, si yo tengo bajo peso, voy a tratar de ajustar primero a los requerimientos del peso ideal que debe tener ese paciente, para después llevarlo al anabolismo y reparar así la úlcera, y si el paciente es obeso, con panículos adiposos, o sea, una obesidad de grado 1, 2, o sobrepeso, voy a ajustar ese aporte calórico sin restringir demasiado, ¿no? Para no lograr un estrés más al cuerpo y no lograr ese anabolismo, porque si yo no aporto energía al cuerpo, no va a haber reparación, va a haber mantenimiento de músculos y de tejido. Exacto, pero a nivel de la evolución de la úlcera, digamos, eso no va a aplicar. Digamos. No va a ser, exacto, no va a ser beneficioso, va a alargar el estadio hospitalario y también las complicaciones que puede llegar a tener esa úlcera, ¿no? Porque va a tardar en cerrar. Exacto. Y de salir de ese estado inflamatorio. Genial, Silvina. Ahora me gustaría que nos posicionemos, ¿no?, en nuestro otro rol, ¿no?, que tiene que ver como enfermera, ¿no?, desde el cuidado de enfermería, y cuáles son los cuidados principales, ¿no?, a considerar y lo importante la importancia de nuestro rol fundamentalmente cuando hablamos de las movilizaciones y de los cuidados del paciente
en cama, ¿no? Principalmente en Claro. el estadio agudo. Así que bueno, me parece importante que hagamos un debate, digamos, de estos cuidados, sobre todo en la movilización del paciente en cama, por fuera de sus transferencias. Bueno, principalmente comenzar con un protocolo de prevención de heridas, si no lo tuviera, y de prevención y tratamiento para que no se extienda esa herida y pueda cerrarse, ¿no? Y avanzar en el tratamiento. Obviamente, cuidar esa piel, ese estado, si no lo tiene, la integridad de la barrera de la piel es fundamental que esté íntegra, ¿no? Cuidamos la humedad, cuidamos que la higiene sea en tiempo y forma, que la piel esté en correcto estado de hidratación externa, y si tuviera la lesión, ir evaluando no solo el lecho de la lesión, sino los bordes, tipos de bordes y toda la piel perimetral de la lesión. Eso tiene que ver mucho también con hacer un protocolo de rotación cada 2 horas, ¿no? Que usamos el reloj postural, que nos ayuda mucho a memorizar las posturas que siguen, ¿no? De rotaciones de decúbitos. Bien. Y hacer una técnica correcta de esta movilización en cama, porque el roce, la presión, la fricción, la tracción, van a ser factores fundamentales que van a hacer que se aumente la lesión, ¿no? Y que no avance. Sí, y fundamentalmente, la técnica correcta. Fundamentalmente creo, ¿no?, la importancia de destacar que de la movilización temprana, no en todo momento, pero principalmente, como vos bien decías, digamos, cuando estas úlceras aún no están presentes, bueno, esto de iniciar, ¿no? Pronto. Exacto, la movilización temprana que de alguna manera nos lleva a prevenir estas cuestiones, y una vez que estén presentes, bueno, sostener esa movilización. La verdad que no hay otro secreto, sabemos hasta ahora por el momento que el secreto fundamental, ¿no?, además de muchos otros aportes y requerimientos, es la movilización, y la movilización también que garantice una seguridad, ¿no?, una seguridad al paciente y una seguridad a quien realiza esa movilización, en este caso enfermero o familiar, porque, bueno, entendemos, ¿no?, que en esa movilización también es muy importante garantizar esta cuestión de la seguridad tanto al paciente como al operador, ¿no? Exacto, no olvidemos que la presión es el primer vector fisiopatológico de la lesión. Entonces es importante utilizar los dispositivos que tenemos dinámicos y estáticos para lograr disminuir esa presión. No solo un colchón con aire alternante, con almohadones de distintos viscoelásticos, siliconados, de distintas formas que van adaptando a que esa superficie disminuya la presión como una talonera, va a hacer que colaboremos en que la integridad de la barrera no dañe. Exacto. Y otra cuestión importante me parece que tiene que ver con esto de la movilización cada 2 horas, ¿no? Utilizando este diagrama de reloj y demás, fundamentalmente ver la particularidad de cada paciente, ¿no? Y enfocarnos en la tolerancia al dolor, ¿no? Todos persisten esa tolerancia, digamos, hacia las 2 horas. Entonces, bueno, también eso es una condición importante de tener en cuenta fundamentalmente en el paciente lesionado medular, que cuando sabemos que establece este tipo de presiones que generan dolor y demás, bueno, actúa de alguna manera todo un mecanismo que complica la situación. Entonces, bueno, en relación a la movilización cada 2 horas, en realidad es muy particular de la situación de cada paciente. Y del grado de lesión y del grado de riesgo del paciente, ¿no? Hay pacientes de bajo grado que podemos hacerlo en 4 horas, pero son los menos. Nosotros personalmente hacemos siempre en 2 horas. Incluso en el periodo de adaptación del paciente, en el ingreso a la institución, lo hacemos en menos de 2 horas. Medimos tolerancia, que es lo que vos referías. Y lo que también tenemos que ver, algo muy simple, que es el recambio de ropa de cama, en tiempo y en forma, y que no tenga pliegues, y esto tiene que ver con la sudoración del paciente. Por ahí tiene una sudoración profusa por crisis, por el calor ambiental, ¿no? Por dolor puede sudarse, y es importante el recambio de esta ropa, que esté siempre seca, limpia y sin pliegues, ¿no? Sin pliegues en la azalea, en las traversas, para que pueda en la superficie de apoyo estar correctamente alineado. Las presiones, ¿no? Bien.
Bueno, Silvina, la verdad que muy lindo el encuentro que tuvimos, bueno, acá desde nuestro país, ¿no? Esto da para seguir hablando mucho tiempo más, pero Muchísimo. bueno, fundamentalmente agradecer tu participación y habernos encontrado en este momento, así que bueno, muy agradecida, digamos, desde todo. Gracias a vos. Hola a todos, mi nombre es Marcelo Ulloa, y bueno, continuamos con las entrevistas del abordaje de las úlceras por prevención por diferentes profesionales. En este caso, le toca a un compañero y colega de México, así que bueno, hola Juan, bienvenido, y si querés hacerte una breve introducción y continuamos con la entrevista. Muchas gracias. Yo soy Juan Francisco Castillo, soy licenciado en terapia física. Yo vivo y trabajo en Guadalajara, Jalisco, México. Aquí me dedico a la neurorehabilitación y trabajo muchísimo con el paciente lesionado medular, principalmente pues, por la actividad que realizo de la programación de estimulación integral motor. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Juan, y bueno, la primera pregunta que te voy a decir para seguir un poco con estas entrevistas que hicieron mis compañeras de enfermería y también de la doctora que es dermatóloga, es ¿cuál es la importancia de que el kinesiólogo, el terapista físico, el fisioterapeuta, conozca sobre la úlcera por presión, y en este caso la úlcera por presión en el lesionado medular? Bueno, me parece en el tema de lesión medular una cuestión sumamente importante y un pilar importantísimo de la rehabilitación, ya que al estar nosotros tanto tiempo con el paciente lesionado medular, a compartir tantas horas con él durante el día, durante la semana, somos quienes podemos llegar a notar y a notificar a los profesionales que estén trabajando dentro del equipo de situaciones que se puedan llegar a complicar, que principalmente va a ser las úlceras por presión, ¿no? Entonces, creo yo que si el kinesiólogo no está haciendo un buen trabajo de movilización y de posicionamiento, se va a reflejar en la aparición de úlceras por presión. En el momento en que hay un kinesiólogo o un terapeuta físico en el equipo de tratamiento transdisciplinario de lesión medular, no tiene que haber úlceras por presión, definitivamente. La prevención de esta úlcera está gracias al kinesiólogo o al fisioterapeuta. Muy bien, y bueno, siguiendo un poquito con mi compañera de enfermería que habló un poco de las prevenciones sobre el posicionamiento de costado, te voy a preguntar a vos qué técnicas de alivio de presión considerás para este tipo de persona, una persona con lesión medular, para que el paciente pueda o hacerlo solo, o que lo haga en un kinesiólogo, o es asistido por un tercero si está en la casa y es una persona cervical que no se puede mover tanto. Bueno, definitivamente las técnicas que se utilicen van a depender del nivel de la lesión de nuestro paciente y de la funcionalidad o de la autonomía que él presente, ¿no? En casos de pacientes cervicales altos, siempre va a tener que ser el kinesiólogo o va a tener que ser el asistente. Yo como kinesiólogo, como terapeuta, la verdad que muchas de las técnicas que utilizo es yo cargar al paciente, yo movilizarlo, cuidar principalmente los bordes óseos, que van a ser aquellos donde presenten más úlceras por presión. Principalmente me interesa cuidar mucho la presión sobre el trocánter mayor, la presión sobre la cabeza de peroné, ¿sí? Presión sobre codo, sobre hombro. Y en primer lugar, lo que nos va a ayudar mucho van a ser estos colchones de presión intermitente, ¿no? Estos colchones que alivian presiones sobre la zona. Y en segundo lugar, tener auxiliares que disminuyan la presión, ya sean pequeñas almohadas, pequeñas siliconas, pequeñas piezas de gel que podamos posicionar en aquellos bordes óseos que sepamos que nos puedan dar problemas. En pacientes que ya tienen una mayor movilidad, nos gusta hacer adaptaciones a las camas, de manera que ellos puedan estirar la mano, tomar de algo y poderse estirar, poderse rotar, ¿vale? Incluso hacer ya técnicas asistidas, donde el paciente te apoya de algunas maneras y tú simplemente completes ese movimiento, ¿no? Y ya cuando estamos hablando de pacientes con una movilidad completa de brazos, pues ya ni siquiera necesitan, solamente los educamos, les decimos de que, oye, por favor, ponte alarmas, acuérdate, pero cada cierto tiempo tú tienes que estarte girando en tu cama, ¿sí? En caso de que esté en cama, y si está sentado, pues enseñarle correctamente cómo debe posicionarse en la silla, ¿no? Claro, bueno, y ahí justo que entrabas a la silla, me gustaría saber qué consideraciones tenés en cuenta en cuanto a la persona que pasa capaz 6 horas en la silla porque está trabajando, porque tiene que ir de un lugar para otro. ¿Qué consideraciones le das en cuanto a
a disminuir las presiones en las piernas, al almohadón antiescaras, sobre eso. Ok, principalmente me gusta mucho cuidar el respaldo. Me interesa mucho que sus sillas tengan un respaldo adecuado, ya que la mayoría presentan algún grado de escoliosis por la falta de tono muscular de su tronco. Entonces, esto hace que ciertas partes de su espalda tengan más presión con la silla. Y estos puntos también pueden llegar a formar úlceras por presión, que van a ser todavía un problema más grande, porque están justo en la zona de roce con el respaldo de la silla, y eso es algo que queremos evitar mucho. Entonces, me gusta facilitarles algunos sistemas de posicionamiento, ¿no? A lo mejor unas pequeñas almohadas, unos pequeños cojines, o si tienen control de tronco, pues exigirles, ¿no? Que estén teniendo ese control sobre su tronco para evitar esos puntos de presión en el respaldo. Cuando hablamos del cojín, o hablamos ya de la parte de pelvis, me interesa mucho que estén sentados sobre sus isquiones y que eviten una pelvis en retroversión, ya que el punto de mayor riesgo de presión es el punto sacro, ¿no? Cuando estamos en esa posición. Entonces, si le quitamos presión a esa zona sacra y la pasamos a la zona de los isquiones, pues es una zona que tolera muchísimo mejor la carga, y que la carga en un cojín se va a distribuir de mejor manera. Bien, y bueno, en cuanto a lo que me decías de esto de la retroversión, viste que se complica muchas veces en pacientes que son un poquito más altos, cervicales, porque ellos tienden a estar en retroversión para poder liberar un poco los brazos y la funcionalidad. ¿Qué le dirías ahí a esas personas? Tal vez invitarlos a tener algún sistema que les libere los brazos, pero les permita un poco de anteversión. Por ejemplo, un cinturón que podamos poner en la zona para evitar una retroversión máxima y tal vez tenerlo limitado y que le permita mover los brazos de cierta manera, ¿no? Me gustan mucho estos cinturones para posicionar al paciente de mejor manera. Los cojines que te inviten a una posición correcta, ¿no? Que no sean cojines que sean como una resbaladilla invitándote a caerte de la silla, sino que tengan esta posición que te encaje en tu silla de manera adecuada y puedas tener una buena posición y aún así poder liberar tus brazos. Bueno, Juan, me hablaste un poquito de lo que es la posición de lateral. Yo quisiera saber qué consideraciones en posicionamiento tendrías para la posición de supino, en Fowler, en sentado, para una persona que aparte que recién entra una lesión y no saben, o a un familiar o a un cuidador, ¿qué consideraciones le darías? Sí, en esta fase aguda, en esta fase donde el paciente tal vez está en un shock medular, que todavía no tiene función o no le permiten realizar funciones, ¿no? Por el tema de estabilizar segmentos, por el tema de cirugías ortopédicas que haya tenido. La educación a la familia, la educación a los cuidadores y la educación al paciente es lo principal y lo más importante que va a hacer el kinesiólogo, ¿no? En el caso de cuando tenemos al paciente en supino, me interesa aliviar presión principalmente de la zona sacra y de la zona de los glúteos, que en primer lugar es una zona que tiene mucha humedad. Tenemos que controlar la humedad, tenemos que cuidar que no tenga pañales que puedan macerar la piel, tenemos que cuidar que la humectación de la piel sea adecuada para que tampoco esté reseca y pueda sufrir lesiones. Me interesa mucho la cuestión de los bordes óseos a nivel de cúbito, a nivel de escápulas, a nivel de nuca, ¿no? Del paciente, a nivel occipital. Aliviar presiones y no solamente el poner una almohadita y dejarlo ahí para quitarle presión sobre la saliente ósea, sino recomendarle a la familia de, oye, pues cada 2 horas cambia el brazo de posición un poco. Si la almohada estaba aquí, colócalo un poco más adelante, un poco más arriba, rótalo externo, rótalo interno, pone las manos encima de él, a los lados, pero siempre trata de cambiar las posiciones de los brazos, ¿sí? Manténme las manos abiertas, porque va a ser otro problema, que empiezan con contractura de las manos, y eso es algo que a veces olvidamos, ¿no? El posicionamiento no es solamente de los segmentos corporales, sino también de la mano, que posteriormente va a ser una pieza clave en su recuperación. Entonces también posicionen de manera adecuada las manos. Si no tienen las férulas bien hechas y bien fabricadas, con el hecho de que lo tengan en una postura más natural, con alguna botella, con alguna cuestión que me permita una posición de extensión y apertura parcial de la mano, está excelente. En la parte de pierna, puede llegar a causar problemas hiperextensiones o permanecer mucho tiempo en flexión. Entonces sí, cuidar esa movilización constante y pasar de flexiones, extensiones y mantener esas posturas diferentes durante el tiempo. Y
principalmente en supino, me interesa mucho que los pacientes no estén ni en rotación interna ni en rotación externa, porque esto a futuro nos va a causar unas deformidades bastante importantes. Entonces, me gusta cuidar mucho la alineación de los segmentos pélvicos, que no estén en rotación externa, que no estén en rotación interna, que estén de manera neutra, ¿sí? Se puede lograr con pequeñas almohadas a los costados o pequeñas almohadas por la parte interna. Y por último, me interesa mucho el talón y evitar la flexión plantar. Me gusta mucho evitar esa presión sobre el talón, ya sea como estas almohadas, ¿no? Que son como donitas, con algunos pequeños geles sobre la zona, y poner férulas o poner presión sobre la planta de los pies para que nuestro paciente esté todo el tiempo en flexión plantar, que es una deformidad que en un futuro nos va a causar muchísimos problemas para la hora de ponerlo de pie, a la hora de adaptarlo a una silla, adaptarlo a diferentes situaciones de la vida. El que tenga estas deformidades ya establecidas por el hecho de estar en cama, pues sí nos retrasa mucho la recuperación. Cuando el paciente está en este semifowler o semisentado, me interesa que no esté luchando contra la gravedad, que esté en una posición cómoda, que no sienta que se va a ir de pecho, ni tenga que estar peleando por sostener su cuello, ¿no? Entonces, alguna posición donde pueda estar apoyado por una almohada, pero que tampoco le invite a una antepulsión del cuello, porque esto también nos va a traer complicaciones a futuro. Sentamos al paciente y el paciente no puede cargar su cuello por la antepulsión que tiene del mismo, ¿no? Entonces, creo que son pequeños detalles pensando a futuro en cosas que te vayan a complicar tu trabajo. De igual manera, esta posición de semisentado, cuidarme la presión de talones, cuidarme la posición de las caderas. Los brazos y las manos ya no son un problema tan grande porque ya no reciben presión, ya no están contra gravedad, pero sí cuidar una adecuada posición todavía de la mano y de la muñeca, ¿sí? Y en cuanto al sentado, me interesa un adecuado sillón o un adecuado cojín, dependiendo de la capacidad de movimiento que tenga mi paciente. Si mi paciente yo sé que puede estar cambiando de posición en la silla y que puede estar cambiando un poco los puntos de peso a la hora de estar sentado, pues a lo mejor el material del cojín no me interesa tanto. Solamente me interesa que se adapte bien a su silla y que se adapte bien a su pelvis y que haga un buen soporte del tronco. Pero cuando tengo pacientes que ya no tienen esta capacidad de cambiar de posición tan fácil, sí me interesan materiales que me brinden una muchísimo mejor protección al paciente. Tal vez espuma más gel, o tal vez estos cojines de pequeñas bolas de aire, pero sistemas un poquito más, a lo mejor, costosos, pero que sí nos van a evitar complicaciones, ya que son cojines que permiten liberar la presión de manera más adecuada. La verdad que muy claro, Juan. Siempre yo, con mis colegas, con el asesoramiento, con las lesiones musculares que tengo, siempre hablo que el posicionamiento es algo muy importante. Es muy importante no solo para prevenir las escaras o úlceras por presión, sino para toda su vida, digamos. ¿Por qué? Porque el estar bien sentado o el que camina con los bastones y demás, es clave el posicionamiento en cada postura. Así que, bueno, muchísimas gracias, Juan. La verdad que un gusto haberte entrevistado y espero que nos encontremos muy pronto. Igualmente, es un gusto. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.